Bueno, buenos días para todos. La charla de hoy se llama Los vigías del patrimonio en tiempos de pandemia. La va a dictar el amigo John Fabio Valderrama Bustamante del municipio de Envigado. Este programa es posible gracias a la gestión que hemos hecho desde la red de vigías de patrimonio de Antioquia y de la red de patrimonio ambiental. Entonces, bienvenidos todos. John Fabio nos va a exponer hoy la charla, que es muy buena. Y Fabio, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y muy especialmente a Juan Pablo, que esta semana fue elegido representante de los vigías en Colombia y que es un momento muy especial porque afortunadamente el ministerio está dando la importancia y la valía de los grupos de patrimonio. O sea, llevamos una ausencia de visibilidad muy grande, que es lo que genera la desmotivación. Y es muy importante que el ministerio, pues, de esa participación, no solo visibilizando los grupos, porque la gran mayoría de los grupos en Colombia funcionan solamente desde su espíritu del voluntariado. Y ahorita vamos a analizar un poco todas las dificultades que tenemos para que el patrimonio cultural sea visible. O sea, para que el ciudadano común y corriente de cualquier ciudad entienda cuál es la importancia. Porque todas las personas en términos generales viven diciendo, ¿por qué tumbaron tal cosa? ¿Por qué tumbaron tal casa? ¿Por qué no se limpia? ¿Por qué no se cuida? Y el efecto solamente es la consecuencia, ese efecto es la consecuencia de que nosotros no nos apropiamos del patrimonio, por distintas razones. Unas de tipo estatal y otras de tipo individual. O sea, la construcción de ciudadanía hace que seamos muy ajenos, muy distantes de lo que sucede en el entorno. Pero normalmente a cualquier persona le preguntamos que si conoce los referentes culturales de su municipio, las esculturas que están en el parque principal, y casi nadie sabe qué esculturas hay allá y por qué están puestas ahí. O sea, cuál es la importancia. Ni siquiera las virgencitas que encontramos en cualquier municipio de Colombia. O sea, para entender la razón, el propósito que tuvo que un grupo de personas hace 40, 50 o más años decidieran colocar una escultura o la imagen religiosa. Eso no lo tenemos claro y entonces hace que muchas veces la clase política, los dirigentes, arrasen con esas cosas, pero es porque nosotros no lo tenemos apropiado. Entonces, hoy como hemos hablado, vamos a tener una charla con respecto a los vigías en los tiempos de pandemia. O sea, y esta es una cosa que nos ha afectado profundamente, porque la actividad que no se hace presencial impide que tengamos un normal desarrollo de nuestras actividades. Entonces, y que de alguna manera no estábamos preparados para la virtualidad. O sea, para los grupos de vigías, por la conformación misma de los grupos, hace que haya sido un elemento difícil y complejo de entender cómo hacer para que esa falta de visibilidad. Un momento, por favor, para empezar la presentación. Ya la están viendo, ¿cierto? Sí, ya la vemos. Bueno, entonces los vigías del patrimonio cultural en tiempos de pandemia. He estado al frente de la coordinación de los grupos de vigías en Envigado. Hablo de los grupos, no porque yo coordine el de Don Javier, que es el otro grupo que existe formalmente en el municipio, sino porque hemos creado unos grupos paralelos al grupo principal. Iniciamos un grupo con adultos y hemos ido constituyendo grupos con menores. Y esos grupos precisamente es lo que ahorita aparece la oportunidad
de contarles qué es lo que hemos hecho y de lo que vamos a seguir realizando. Este es el logo que nosotros hemos querido utilizar permanentemente y no hemos todavía, a pesar de que hemos hablado de que tenemos una propuesta para un logo local, hemos considerado que es necesario la visibilización de este logo porque hace mucha falta el posicionamiento del logo que tiene el ministerio. Y esta es la imagen, que es la que genera como el gran debate, el gran encierro que hemos vivido y que toca y corresponde analizar, pues sí es cierto que el elemento de la pandemia es un elemento que ha trastocado toda la situación socioeconómica del planeta y tocará siempre analizar. O sea, ¿cuándo vamos a estar preparados? Estamos en pleno siglo XXI y un elemento me parece tan insignificante para una humanidad que ha sido capaz de tener los adelantos tecnológicos que hoy tiene y de desarrollo de mucho tipo, pues esto nos produce un impacto tan fuerte y tocará analizar a futuro, que seguramente así será, si era necesario ese aislamiento tan prolongado, tan fuerte que sucedió, pero sobre todo ya lo que nos corresponde preguntarnos no es el por qué, sino el para qué de ese aislamiento, porque esto nos va a generar una serie de circunstancias y efectos muy particulares, que ahorita las vamos a ver con respecto a lo que tenemos que hacer en el tema de la virtualidad. La hacemos desde Envigado y tenemos esta imagen principal con un elemento que ahorita lo vamos a hablar, que tiene que ver con el elemento arqueológico y después con el elemento de la colonia, de la república, que son ingredientes que van a determinar profundamente en el tema patrimonial. Esta imagen fundamental la traigo porque yo estoy seguro que en ese parque principal y en ese templo de Santa Gertrudis no hemos hecho las investigaciones arqueológicas suficientes y que seguramente a futuro hemos de encontrar. Porque cuando se constituye el templo, pues me imagino que un territorio como el de Envigado, que hasta hace unos 30 años suministraba el 75% del agua del Valle de Aburrá, pues era una zona completamente hídrica y que esta parte del parque era de los pocos lugares secos que tenía el municipio y que no solamente los españoles se asentaron allí, seguramente toda la población que estaba antes, con registros arqueológicos que tenemos de hasta 10.000 años. 10.000 años de antigüedad, que ahorita nos vamos a detener un poco en ese aspecto, aunque Juan Pablo ya en una charla anterior había hablado específicamente con respecto a la importancia, no solamente de Envigado. Envigado tiene una especial significación en este tema porque hemos hecho, pues las distintas administraciones del municipio han realizado y se han 5 investigaciones importantes. Hay 5 hallazgos que tienen trascendencia, sobre todo el más especial, el de La Morena, que tiene 10.000 años de antigüedad y que va a demostrar cómo había toda una presencia de seres humanos en el territorio, que hoy completamente los tenemos completamente desconocidos. Pues es necesario, por ejemplo, tener una sala museo muy amplia. Tenemos todas las investigaciones, todos los registros, todos los hallazgos y sin embargo hoy tenemos una sala que no supera los 20 o 22 metros cuadrados. O sea, hace falta mucho la apropiación por parte de los habitantes. O sea, el tema no es solamente de la clase dirigente, sino que nosotros tenemos que, en unión de la clase dirigente, hacer un trabajo para que sean los habitantes quienes nos apropiemos completamente del tema patrimonial. Y sobre todo, si eso se ha de conectar con el tema del turismo, pues una de las experiencias más particulares son las de México, Guatemala y Perú. El tema arqueológico es tratado con un detalle muy especial y nosotros no le damos mucha significación a eso. Y tenemos de la misma manera que México y que
Y que Perú, pues hallazgos muy especiales. La vez pasada hemos estado hablando en otras ocasiones sobre aparentes pirámides que existen en algunos lugares de Colombia que no hemos hecho el trabajo de investigación. Pero no solamente el tema de las pirámides, porque ese no es el más trascendental y siempre los antropólogos nos han dicho que eso no es el de mayor significación, sino todos los hallazgos son por todas las culturas que existían en el país. Y particularmente en el Valle de Aburrá, pues existían unos asentamientos que ya tenemos la certeza de que existían y sin embargo no les hemos prestado el detalle suficiente. A continuación vamos a hacer unas pequeñas muestras para que se contextualice al final de la charla con respecto a la propuesta que tenemos de qué hacer con los vigías del patrimonio. O sea, venimos en una parte muy especial del trabajo, pero necesitamos continuar y, como lo decía ahora, entender esa pandemia, qué es lo que nos va a dejar de productivo, de efectivo, qué nos ha hecho transformar. Entonces, estas imágenes siguientes son, por ejemplo, las que un chico encuentra en la internet cuando el profesor le pone la tarea de qué es patrimonio. Él va inmediatamente a Google o al buscador y coloca qué es patrimonio y le aparece una de estas y se queda solamente con esa información, a no ser que haya un docente tipo John Jairo de la Estrella que sea el que se preocupe porque esa investigación sea más profunda. Entonces él solamente encuentra esa información, el buscador le arroja eso y prácticamente copia y pega y ahí nos quedamos. Después viene la pregunta de qué es cultura, para poderlo conectar a futuro con qué es patrimonio cultural. Entonces, en la primera, ¿de qué es patrimonio? Es el conjunto de bienes propios de una persona o de una institución susceptibles de estimación económica. Mire la que aparece ahí. O sea, como si el patrimonio tuviese una valía única y exclusivamente por lo económico. Y la cultura, el conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico, o el conjunto de modos de vida y costumbre, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social. Después viene la otra pregunta, ¿qué es patrimonio cultural? Juntando esas dos anteriores. Está constituido por todos los bienes materiales e inmateriales, que es al que no le hemos hecho un trabajo especial. O sea, nosotros solamente nos seguimos preocupando por los bienes de interés cultural materiales, por las edificaciones, pero el tema de las costumbres, de las tradiciones, del folclore, del pensamiento de las comunidades, a eso le hacemos muy poco énfasis. Y nos aparece un ejemplo bien especial, el de la lengua castellana. Ahora, por ejemplo, que estábamos en el debate con respecto a la escultura de Belalcázar, pues, si nosotros demolemos las esculturas porque son de un español, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con el idioma, con el lenguaje que utilizamos, que obedece a la lengua castellana, al español? Entonces no volvemos a hablar. O sea, ¿qué hacemos? La historia no es solamente para borrar. O sea, la historia es para hacer resignificación de lo que conocemos, de lo que tenemos. Y me parece que el demoler, hace unos años veíamos con preocupación que los grupos en Asia estuvieran haciendo la demolición en Afganistán de registros históricos supremamente importantes. Y ahora que nosotros entonces estamos demoliendo esculturas o iniciando ese proceso, consideramos que ese es un logro. Eso lo tenemos que analizar y lo tenemos que hablar con los niños, con los jóvenes, a ver si el problema está en la escultura. En Envigado hemos hecho un trabajo muy particular en los últimos años. Hemos empezado con los talleres de los niños. Y cuando hablamos de qué es un vigía del patrimonio cultural, yo creo que es más importante hacerle comprender al niño cuál es la importancia y la significación del patrimonio. Esta imagen es de uno de los grupos que tenemos en Envigado. Esto fue el año pasado, visitando la Casa Museo Otra Parte de Fernando González. Y lo que pretendemos es que
que el chico empiece allá a pintar, a escuchar el relato que hace, por ejemplo, Lucía Estrada, o que hace Carlos Gaviria, o que hago yo, o cualquier otra persona, o los gestores culturales más jóvenes que los hemos ido preparando para que sean capaces de replicar la historia, pero que nosotros ayudemos solamente en la construcción de la resignificación. Porque es colocar a un Fernando González, por ejemplo, analizando las problemáticas de hoy. ¿Qué pensaría Fernando González de lo que sucede en el país hoy? Eso es lo que hemos hecho con los chicos. Hay un video complementario que quisiera que viéramos en este momento con respecto a una propuesta para los jóvenes. Un momento, por favor, hago el video. Es una invitación con los jóvenes para que ellos empiecen, aquí lo denominamos el otro parche, y es lo que un joven, estábamos hablando de los niños, lo que un joven hoy encontraría como un elemento complementario de su vida normal. Entonces, miremos el video y enseguida hacemos unos pequeños comentarios. Esta es la propuesta que, como les decía, tenemos de complemento de esa actividad que se hace con los niños. Entonces, hicimos un video para los jóvenes. El lenguaje es construido por ellos, el otro parche. O sea, a buena parte de los vigías del patrimonio, adultos, ese es un lenguaje completamente diferente. Igualmente lo que había en el mensaje. Aquí suceden otras vueltas. Las vueltas son que aparece como un supuesto expendedor de alucinógenos que en lugar de venderles alucinógenos les está entregando una papeleta que es patrimonial. Este video lo teníamos para iniciar los trabajos en el mes de marzo o abril, y por el aislamiento pues no se ha podido hacer ese trabajo de las visitas, una ruta patrimonial que hemos constituido y cultural, iniciando en otra parte, Casa Blanca de Débora Arango, Casa de la Cultura, Parque Principal, Plaza de Mercado, Escuela Fernando González, que este año cumple 100 años y que tiene una significación muy especial por el arquitecto, por el momento histórico en que se construye la escuela en Envigado, que hoy este año se está cumpliendo 100 años. Y posteriormente la biblioteca de Arango, alrededor, sobre todo, hay otro elemento que se ha de volver patrimonial, que son los grafitis. O sea, le hemos dicho mucho a los jóvenes, en las instituciones educativas, dentro de 15, 20 años, esos muchachos que hoy están rayando y que molestan tanto a los adultos y a los dueños de las propiedades, y que no se ha canalizado de una manera oportuna para que eso se vuelva patrimonial, porque ese muchacho dentro de 15 o 20 años, como les decía, va a estar tratando de defender si esos grafitis superviven, de que no se lo borren, sobre todo cuando se hacen los grafitour.
esos elementos, lo que está sucediendo en el Salado, en todos los muros donde hoy se están pintando grafitis que tienen que ver con el tema del momento histórico, del momento patrimonial. Entonces, eso hay que volverlo también patrimonial, porque cuando hacemos igualmente las visitas de estos niños, les hablamos de un tema muy especial. El museo no es solamente el que tiene el Estado para guardar los restos de seres humanos o para tener vasijas, sino por ejemplo en las casas hay museos. A un niño le guardan el primer chupo, el primer zapatico que le pusieron, el primer vestido. También están las cosas de la abuela. El cuadro del corazón de Jesús, eso hace parte de los museos. Entonces, es conectar a los chicos con esos elementos que son patrimoniales y que se vuelven importantes en la medida en que el subconsciente colectivo de una comunidad lo asume de esa manera. Aquí traíamos la otra diapositiva con respecto a de qué es el patrimonio cultural, con respecto a qué es la información que un chico encuentra, y que esto tiene que ver con lo que les voy a hablar a continuación, de la que es la propuesta que tenemos para que cada uno en su municipio lo ayude a construir, porque no es solamente lo que el profesor o el vigía quiere imponer como elemento de patrimonio cultural, sino lo que los chicos se apropien de él. Aquí tenemos la pregunta que podría hacer un docente. La anterior es ¿por qué? Y la siguiente, ¿para qué el patrimonio cultural? Que me parece que es el elemento sustancial en los talleres, por ejemplo, lo que hace John Jairo en La Estrella con respecto a preguntarles por qué la Salada se llama La Salada, por qué el barrio, la escuela tiene ese nombre. Para eso es que nos sirve el patrimonio cultural. El patrimonio cultural no solamente nos sirve para hacer guías turísticas, sino también para tener esos elementos de que la comunidad se apropie, de que la comunidad entienda que si tenemos un colegio que se llama Manuel Uribe Ángel en Envigado, darle toda la connotación que tiene ese personaje, o sea, toda la significación, si será más importante Manuel Uribe Ángel en Envigado o Pablo Escobar. Eso es lo que toca explicarle al niño. ¿Quién va a tener más trascendencia histórica? ¿Quién aporta más a la sociedad? Manuel Uribe Ángel, Fernando González, Débora Arango, Marco Fidel Suárez en Bello, o Cisneros en Medellín, o en cualquier otro municipio, el personaje en Caldas, un escritor, o en cualquier lugar, o el delincuente del momento. Aquí hay una de las imágenes de los trabajos que hemos hecho con los chicos. Visitar, por ejemplo, la casa de Fernando González. Y una pregunta, ¿a quién le interesa el patrimonio cultural? ¿Dónde? ¿Quiénes? Porque el patrimonio supuestamente tiene enemigos, tiene contradictores, tiene opositores, tiene personas hostiles. Porque aparece un alcalde que a pesar de todo lo que se le dice que una casa tiene declaratoria consistorial, o que no la tenga, es que lo importante no es solamente la declaratoria, sino que al mismo tiempo sea considerada por los habitantes como un bien, pero que la comunidad no se ha apropiado de ella completamente porque no lo comprende. Entonces, eso hace que ese alcalde o ese gobernante aparezca como contradictor o opositor del patrimonio, porque aparecen adversarios del patrimonio cultural global. O sea, ¿por qué aparecen personas, lo que hablaba ahorita de Al Qaeda, que derrumban símbolos del patrimonio? Y lo mismo a nivel nacional. Por ejemplo, todo lo que hemos tenido con las esculturas de San Agustín, todo lo que los huaqueros y lo que sucede en lo local con el deterioro. Y nos enfrentamos al tema de la pandemia. Los virus en tiempos de pandemia y el futuro de los vigías del patrimonio cultural. Ahora, por ejemplo, quienes asistimos al debate para la elección del representante de vigías, encontramos que más importante
que la apropiación del patrimonio, existe el debate si tiene la declaratoria o no tiene la declaratoria. Yo diría que frente al debate que existe en el Valle de Aburrá con respecto a las chimeneas que se tumbaron hace poco, pues las chimeneas no se tumban tanto porque tengan o no tengan declaratoria, porque el ministerio actúe o porque la Secretaría de Itagüí o de Medellín o de la Gobernación actúa. Las chimeneas se tumban, es porque la comunidad no las apropia. ¿Y por qué no las apropia? Porque no los llevamos a visitarlos, porque no les hemos explicado por qué son importantes, porque tienen trascendencia. Eso mismo va a pasar con las chimeneas de distintas empresas en todo el país, porque el fenómeno de la industrialización pues pasó y lo dejamos como si fuese un elemento que no tuviese mayor significación e importancia. Y entonces por eso vamos a seguir tumbando las casas, los edificios, las casas consistoriales, vamos a demoler las esculturas, vamos a borrar la memoria, perdemos la identidad territorial. Y lo que tenemos que hacer los vigías del patrimonio es hacer eso visible. Hoy, precisamente en ese tercer punto, tenemos que los vigías nos enfrentamos a algo nuevo, que tenemos eso que se llama vulgarmente cliente, usuario o beneficiario y las nuevas audiencias. Nosotros tenemos que hacer mensajes específicos porque no le llegamos a los jóvenes. O sea, nosotros estamos transmitiendo un mensaje muy de adultos y necesitamos vincular a los jóvenes haciendo talleres con esos chicos, pero nos quedamos solamente personas de 40 o 50 años repitiendo nosotros la historia. Y viene el elemento fundamental, tenemos que hacer que eso que nosotros conocemos y sentimos como muy patrimonial, hacer que el chico lo apropie. Porque si ese chico no se apropia, por ejemplo, de esto que tenemos acá, que yo sé que a Gustavo le interesa enormemente el tema de la arqueología y sobre todo de esta tumba de Cancel, de todo lo que hemos hablado de la importancia arqueológica del Valle de Aburrá y no solamente del Valle. O sea, si Envigado tenía personas hace 10.000 años, si aquí habían unos seres humanos que estaban transitando este territorio y que están los hallazgos en la finca La Morena, pues ellos no solamente estaban en Envigado, sino que en toda Antioquia y en todo Colombia tienen que haber registros. Esta tumba tiene una especial significación porque solamente se han hallado 2 en Colombia. Se llama tumba de Cancel porque es tumba en piedra. Cancel es piedra. Esta tumba se halla en una urbanización donde se estaban haciendo los movimientos para construir la urbanización Álamos del Escobedo, y solamente porque había un enamorado, o sea, no es la administración municipal, no, es solamente había un arqueólogo enamorado de su profesión, pues a pesar de que no tiene título universitario, que ese ha sido como un argumento para que ese señor no esté trabajando con el municipio de Envigado. Como no tiene título, entonces no entró a trabajar nunca al municipio. Pero ese señor se para a ver los trabajos que están haciendo las máquinas removiendo la tierra, porque él considera que en esa zona tiene que haber registros arqueológicos. Cuando la máquina hace un corte transversal de la montaña, pues ahí vemos en la parte superior donde la máquina hace el corte, aparece la tumba y él inmediatamente se mete allá y actúa para que todo el proceso de la investigación arqueológica se haga. Y por eso se salvó esa tumba. Si él no hubiese estado ahí, la máquina arrasa con las piedras. Hemos hablado que el profesor Gustavo Santos vecino, quien hace los trabajos de investigación con esta tumba específica, lo llaman para que él haga toda la investigación y consultando con geólogos llegan a una conclusión que hoy no está demostrado científicamente, pero es que esas piedras las trajeron desde Barbosa.
Y entonces empieza uno a decir, bueno, si las trajeron, o sea, las trajeron y esa tumba tiene 1700 años de antigüedad. La investigación logra esa cifra es porque los estudios paleobotánicos, pues resulta que al interior de la tumba, esos habitantes hacen lo mismo que hacemos nosotros hoy. Cuando se fallece alguien, llevamos flores como un tributo. Pues a esta señora, que es una mujer que se hace la investigación y se encuentra que es una mujer de unos 42 años de edad, la enterraron allí y le llevaron flores y le llevaron los frutos de lo que se cosechaba. Se encuentra que habían guayabas, frijol, maíz, auyama y otros elementos, y las flores, y se hacen los estudios paleobotánicos, y de esos estudios es que se determina que tiene 1700 años de antigüedad de ese entierro funerario que se hace allá. En esa zona específica. Está en la parte del Escobero, o sea, está más o menos caminando del parque principal para las personas que no conocen mucho el territorio de Envigado o que no viven, pero alguna vez han pasado, está más o menos a 20 minutos caminando del parque principal. 20 minutos hoy por una carretera pavimentada o a media hora. 20 minutos caminando a paso rápido. Y si esas personas cargaron estas piedras desde Barbosa, pues primero, había una conexión cultural muy especial entre todas las comunidades del valle. De los dos ancones había una relación, o sea, había un trato permanente. Y adicionalmente, esta mujer tenía que ser muy importante para los habitantes del valle. Y complementario a ello, pues resulta que lo más probable es que las piedras no las trajeron cuando ella murió, sino que las piedras ya estaban acá, estaban esperando que se diera un hecho para que alguien tuviera los méritos suficientes para estar en esta tumba. Entonces, de esta tumba podemos hablar infinidad de situaciones de toda la investigación que se hizo, pero esto solamente lo tenemos hoy para que ustedes entiendan que no solamente Envigado tiene estos hallazgos, en cualesquiera municipio de Colombia seguramente están esas posibilidades. Y lo que tenemos que hacer es que la comunidad se apropie para que le pida a los alcaldes de turno que hagan la destinación de los recursos para que se hagan permanentemente estos trabajos. Hoy Envigado tiene un problema muy particular. Llevamos más o menos ya fuera de las obras de Metroplus, llevamos casi 10 años sin hacer investigaciones arqueológicas en las laderas de Envigado. Y seguramente todas las urbanizaciones que se están construyendo necesitan procesos de investigación arqueológica. Entonces, este elemento de la tumba de Cancel, pues ha de ser esa significación. Tenemos, como les he dicho, también otras tumbas, por ejemplo, en el Alto de las Flores. También se hallaron unas tumbas de cámara lateral, que seguramente no solamente están en Envigado, seguramente esas tumbas también estaban en el Poblado, también de esas tumbas se hallaron en el Cerro del Volador, pero no solo, seguramente en Girardota tienen que haber, en Bello, en Copacabana, en Itagüí. En Itagüí se hallaron lo que nos habló la vez pasada Juan Pablo con respecto a los petroglifos. Y tienen que haber más cosas, pero no hay sensibilidad por parte de la comunidad y por parte de los gobernantes. Y el tema no es solamente criticar al gobernante, el tema es cómo hacer ese diálogo entre la sociedad civil y los gobernantes para que las investigaciones sean, pero no solamente para que se hagan las investigaciones, sino para que hagamos grandes museos en el valle. O sea, si el tema hoy, la salida, es el turismo, por ejemplo, tenemos que hacer museos con respecto a lo que fue la industrialización del valle, todo el tema textilero del Valle de Aburrá, eso está perdido, todos los telares, todo lo que existía alrededor del proceso del algodón,
De eso no tenemos ningún lugar específico donde podamos llevar a las personas a mostrarles. Quisiera mostrarles, antes de que sigamos, un video con respecto a lo que tenemos en el municipio de Envigado con respecto a otros bienes. Bueno, ese era el video que teníamos con respecto a los bienes de interés cultural, pero sobre todo tiene un elemento especial, que es el tema de que solamente vemos esos bienes sin tener en cuenta el contexto de los seres humanos que lo produjeron. O sea, para que esté la casa consistorial en Envigado, que no solamente en Envigado, sino en cualquier otro municipio, es muy importante explicarle a los chicos el momento histórico en que eso se construyó. Casablanca de Débora Arango, la importancia del pensamiento de Débora y de Fernando González. Hay una escuela en ese video que es la Escuela La Pava. Es una escuela que tiene más o menos unos de 80 a 100 años en la parte alta de Envigado, en el sector de Chinguí. Y allí explicamos algo muy particular. Es no solamente la escuela como un edificio viejo, sino la significación que tiene, que en un momento determinado los habitantes pidieron que estuviera la escuela, porque la escuela solamente existe porque los habitantes lo pidieron y porque unos dirigentes de la época consideraron que esos habitantes de la parte alta de Envigado necesitaban acceder a la educación. Entonces, no solamente hablar de ella como un elemento antiguo,
No, sino toda la significación que ello acarrea para las comunidades. Aquí tenemos una imagen con respecto a qué hacer hoy. Hoy con el tema de la pandemia hemos dicho que tenemos que adecuarnos. Esto es una actividad que se hace en una de las instituciones educativas de Envigado sobre el tema de cómo construir con esas chicas y con los jóvenes la definición de patrimonio cultural para Envigado. O sea, ¿qué es lo que consideramos en Envigado? Que es valioso. Porque lo que una comunidad considera en un tiempo de la historia, puede que a futuro o en el pasado no le dieran ninguna significación. Y aparecen unas frases, unas palabras, perdón, que aparecen como muy repetidas y que creen que ya hemos hablado mucho de eso, pero que me parece que es muy importante. El ser humano con esta situación de la pandemia, no solamente para los vigías del patrimonio, sino para todos sus efectos, nos hemos de tener que reinventar. Tenemos que replantearnos realmente qué es lo que hacemos con el patrimonio. Cuando hoy todo el mundo quiere hacer recorridos con la naturaleza, pues me parece muy bien, pero en ese recorrido con los guías turísticos tenemos que hacer la significación especial que tiene, por ejemplo, el agua. Porque un chico de la ciudad considera que lo único, que el agua es solamente abrir una llave, inmediatamente sale el chorro, así como considera que la leche sale de la bolsa, que la leche sale de un empaque. Entonces tenemos que replantearnos qué es lo que vamos a hacer a futuro, porque no es solamente hacer campañas, sino tomar la decisión, por ejemplo, de la utilización, que ahora nos encerramos, pero todo el mundo se ha dedicado a pedir domicilios que se los lleven en Icopor. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo nos vamos a reformular nuestras acciones nuevas? O sea, ¿qué vamos a hacer a futuro? O sea, ¿cómo vamos a plantear que los chicos, porque cuando hablamos del futuro, estamos hablando al mismo tiempo del presente. O sea, ¿cómo hacemos para que hoy con el consumismo un chico de verdad no entre en esa locura desmedida por estar pidiendo que le cambien el celular? Entonces, ese otro va para la basura, la basura y la basura, y tenemos islas inmensas en todos los océanos del planeta repletas de basura. Entonces tenemos que hacer algo. O sea, el patrimonio no es solamente ponernos a defender un edificio, sino cómo construimos nuevos ciudadanos, cómo construimos nuevos consumidores, cómo nos adaptamos a lo que está sucediendo hoy en el planeta. O sea, esto es un gran llamado de atención que tenemos, pero no basta solamente por tener un debate, ahora que estábamos en la elección de Juan Pablo o del otro candidato de Luis Guillermo, de atacar a uno de los candidatos por actuaciones del pasado y donde lo sustancial en lo que ha de seguir no lo tenemos en cuenta. Por eso tenemos esta propuesta como de lo que nos corresponde hacer. Y es necesario que nosotros segmentemos esos públicos. Una cosa es lo que tenemos que hacer con lo público, con el Estado colombiano, en este caso particular del municipio de Envigado, la Secretaría de Educación, la Dirección de Cultura, Movilidad, pero esto que tenemos para Envigado aplica para todos los municipios y para las relaciones que tenemos que tener con el Instituto de Cultura de Antioquia, donde ese es un cliente. O sea, cuando presentamos un proyecto o una propuesta, pues ese es un cliente que tenemos, el Estado colombiano. Pero después viene lo privado. Y nosotros tenemos allí grandes segmentos, dos grandes segmentos tengo allí enmarcados. En lo privado, uno que se han denominado los baby boomers, que es el adulto mayor, personas de 60, 80 años, fundamentalmente en Envigado, femeninas, enamoradas de los recorridos, pero que muchas veces van a los recorridos y no prestan atención, que igualmente vuelven a la casa y se les olvidó todo lo que escucharon, porque la gente fue al recorrido, pero de paseo. Entonces tenemos que hacer otras acciones. Y después viene un inmenso sector de los que hoy nos aparecen, los consumidores digitales.
Y allí, como los norteamericanos son los que llevan la parada en este tema, pues aparecen que lo dividieron en tres grandes segmentos, la generación X, Y y Z. Los de 40 a 60 años, que son aquellas personas que ahora por el fenómeno de la pandemia, por eso en el último punto tenemos un segmento especial, los post-pandemia, los que a las fuerzas nos tocó conectarnos, porque las videoconferencias ya estaban antes de marzo de este año, pero sin embargo no las utilizábamos. Y ahora la fuerza, pues precisamente por eso tenemos esta red, que hace un trabajo de contactar a todo el Valle de Aburrá y a toda Antioquia con una red de patrimonio y de patrimonio ambiental, pero entonces la invitación es, bueno, ¿cómo vamos a llevar un mensaje digital para esas personas de 40 a 60 años que utilizan unas redes? Para aquellos que son de 20 a 40 años, para los otros de 10 a 20 años, los menores de 10 años. Entonces tenemos que hacer algo muy especial, porque la propuesta está en cómo nos adecuamos para que nosotros los grupos los aumentemos. Es, por ejemplo, sorprendente que ahorita la elección del representante de vigías de Colombia lo votamos 62 grupos. Un país con más de 1.100 municipios. Y tenemos 62 grupos, de los cuales, por ejemplo, en Envigado habían 2, y seguramente en Bogotá habían no sé cuántos. Entonces necesitamos que eso se amplíe, porque si nos quedamos solamente limitados a esa propuesta de hablarnos nosotros mismos, los adultos, y solamente quedarnos diciendo el Estado no hace nada. No, el Estado muchas veces no va a hacer, porque muchas veces los dirigentes, los concejales, los senadores, los alcaldes, los gobernadores, yo digo que inclusive el presidente de la República no tiene claridad de la importancia que tiene el patrimonio cultural. O sea, él no sabe que ese es un elemento fundamental para el tema del turismo. No, él no lo sabe. Él cree que el turismo es traer a un norteamericano a que venga y camine por el Valle de Aburrá, lo llevemos a una finca, vea una exposición silletera de cómo se cultivan las flores o cómo se cultiva el café y salga y se vaya, que nos pague unos dólares y se fue. Y los elementos fundamentales de los municipios, el ciudadano no se percata. Entonces lo que necesitamos es que eso se amplíe. Y tenemos que tener muchos grupos. O sea, no con 60 grupos en Colombia para votar por un representante, pues no. Y mire, en Envigado somos 100 personas. 100 de 280.000 habitantes. Cada uno de los municipios pregunte cuántos vigías y cómo hacemos para que el alcalde nos escuche. ¿Cómo hacemos para que el secretario de Desarrollo Económico entienda que un elemento fundamental del desarrollo económico hoy solamente está a través del turismo? Porque las industrias las arrasamos por distintas razones de tipo comercial y mercantil. O sea, ese es otro análisis. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la apertura económica? Que eso nos arrasó todo el patrimonio industrial colombiano. Entonces ahora la única alternativa es el turismo. ¿Cómo hacemos para que ese turismo, de la charla que veíamos hace 8 días, del tema ganadero, que lo creemos como un tema por allá distante, pero nos lo expusieron muy especialmente con el tema de la contaminación ambiental, cómo hacer que eso sea armónico? No solamente que el turismo, por ejemplo, no sea narcoturismo, que la gente no venga solamente a ver la casa que era de Pablo Escobar, o la escultura, o el edificio, o la pintura, sino que, por ejemplo, si vienen a visitar la cárcel, la catedral en Envigado, esa persona tenga que recorrer primero la casa de Débora Arango, que tenga que ir a escuchar a Fernando González, que tenga que ver que tenemos 10.000 años de historia, que tenga que ver que hay elementos de tradición como el carriel, como la morcilla, como las empanadas, que esto no lo hizo el narcotráfico.
Eso es un fenómeno de un momento, pero si estamos hablando de 10.000 años y estamos hablando de 240 años de una historia republicana, ¿cómo va a quedar limitado a 15 o 20 años de narcotráfico? Entonces, no solamente la gente tiene que hablar de Pablo Escobar, tenemos infinidad de cosas importantes. Sobre todo un elemento que, como lo decíamos en el video, el patrimonio se tiene que construir en torno al ser humano, no al edificio. Es quien tuvo la idea de hacer una casa consistorial. ¿Quiénes fueron las personas que se cranearon el tema de hacer un templo como el de Santa Gertrudis? Con un elemento esencial. Con todos los templos de Colombia, para construir ese templo se tiene que hacer infinidad de empresas alrededor para que el templo funcione. O sea, para usted tener los ladrillos, para tener las tejas, para tener todos los elementos de madera, todo lo que hay alrededor, es una empresa completa. Cuando se analizan, por ejemplo, las basílicas en Europa, todos los templos medievales, pues encontramos que todos tienen una historia y que un templo se hace más o menos como el de Envigado en 70 años. Y son 70 años de una comunidad, haciendo empanadas, dando limosnas, construyendo, generando empleo para que ese templo pueda ser. Nosotros tenemos un templo como el de San José, que es una réplica de un templo medieval, pero lo ignoramos completamente. La gente se va a Europa para visitar una catedral medieval y la tenemos a 5 minutos del parque principal de Envigado, porque no nos contactamos con esa propuesta. Esto es así muy a grosso modo lo que yo les quería enmarcar de lo que son los grupos de vigías en tiempos de pandemia. No sé si, no he podido ver pues las preguntas que se encuentran, no sé si Gustavo las haya leído y me quiera replicar alguna, a ver qué podemos responder. Don Fabio, excelente exposición. Dentro de las preguntas que nos hacen, doña Rosalba de Sabaneta, nos preguntan si la Casa Museo de Arango ya está abierta al público. La Casa Museo es... Vea, para 20.000 efectos en el planeta, resultó una maravillosa disculpa la pandemia. O sea, todo no pasa es por la pandemia. Ahora ha estado cerrado por la pandemia, pero es que la casa la compró el municipio hace ya casi 4 años y ha estado cerrada. Ahora vendrá a abrirse, pero a doña Rosalba le digo que no solamente es importante la visita presencial, porque yo veo con mucha preocupación, como lo decía antes de que empezáramos, todas las personas que están interesadas por el tema de artes y de cultura del Valle y de Colombia quiere visitar esa casa. Yo veo con mucha preocupación la asistencia masiva a la casa de Débora Arango, porque por ejemplo tiene unos cuartos que es que era una casa de habitación, donde están las camas, los tendidos de cama, las cortinas, está la madera, están todos los elementos que habitaban la casa y que cuando estén entrando 4 o 5 mil personas en un año, la respiración, el sudor, yo creo que eso va a deteriorar mucho esa casa. Entonces, hay que implementar acciones de tipo virtual, con la tecnología, para que esa visita no tenga que ser presencial. Y buscar la forma donde lo más importante de Débora Arango es su pensamiento. O sea, cómo hacer que el envigadeño entienda, y no solamente el envigadeño, el habitante del Valle de Aburrá entienda cuál es la significación especial y la importancia de Débora, si son los desnudos o la denuncia social que tienen los cuadros de Débora Arango, si es especialmente, por ejemplo, la lucha que hace Débora por el tema de equidad de género. O sea, Débora en los años 40 estaba dando, igual que María Cano, en el Valle de Aburrá, y todas las mujeres que participaron de los sindicatos de las empresas textileras del Valle, una lucha muy especial por la equidad de género. Entonces, la casa de Débora Arango se va a abrir,
pero yo creo que lo más importante es cómo los grupos de vigías hacemos mayor cuidado de ese, solicitándole a la administración que a través de la tecnología se hagan esas visitas virtuales. Ana Claria nos pregunta sobre el caso de Peldar. ¿Cómo podemos ayudar a conservar parte de este lugar que es y ha sido referente histórico en Envigado? Con el caso de Peldar, igual que con todas las, está por ejemplo la bota del día, hoy todavía está por ejemplo las chimeneas que están en la fábrica Rosellón, pero están completamente desconocidas. Entonces, el caso particular de Peldar, solamente en la medida en que nosotros, a través de redes sociales, lo difundamos permanentemente, relatemos la historia y la importancia, porque no basta con la declaración, pero entiendo que la administración municipal tiene una propuesta con un plan de expansión urbana. Allí tocará es que ahora en los debates que se hagan con todo lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial, que tiene que estar en revisión permanente, eso se incluya. Pero, por ejemplo, les decía, la Dirección de Cultura apenas en este momento se está reactivando con sus funcionarios y contratistas, porque durante todo este tiempo estamos en receso. Eso es fundamental, que los 40, 50 personas dolientes del tema patrimonial seamos permanentemente eco para que la clase dirigente de Envigado entienda que eso es un elemento fundamental para tenerlo como valioso patrimonial en el sentido que nos transmite memoria e identidad territorial. No es la lucha solamente de grupos de vigía, no es la lucha solamente de un alcalde, no basta con la declaratoria, tiene que haber apropiación. En el caso de la Escuela de la Pava, ¿ese lugar se va a conservar o qué han pensado hacer En con la ese Escuela lugar? La Pava tiene solamente la declaratoria. Nosotros hemos insistido mucho en las visitas porque nos parece que distintas administraciones han sido muy pasivas con la edificación, como si se estuviera esperando que se cayera. Pues, y tiene una significación. Por eso no solamente el grupo que yo coordino, no, todo el mundo debe de ir a la Escuela La Pava, tomarse fotos allá, montarla en redes sociales y pedir que se le haga una intervención, que se haga un plan de manejo, porque si no tiene un plan de manejo, eso va a desaparecer, porque un día mínimo un árbol de los que están alrededor de la casa le va a caer y ahí sí, ya no hay nada que cuidar. Y tener en cuenta que imagínense lo que puede pasar si esa zona se urbaniza completamente, desaparece. Ahora está protegida porque no tiene una vía carreteable directa, porque solamente hay que entrar caminando. Y eso es lo que toca hacer. O sea, no solamente los vigías, sino la Secretaría de Desarrollo Económico, implementar acciones de protección. Sobre los caminos ancestrales que se han recuperado en la parte del Bayano, ¿cómo la alcaldía? Los caminos ancestrales, no solamente los de Envigado, sino en Sabaneta y en todo Colombia, tienen un problema muy grave. Es que esos predios, no el camino, sino los predios aledaños son de particulares. Y se da una lucha muy especial con el particular para que él permita el tránsito de esa zona. Pero también viene otro elemento que estoy seguro que no solamente pasa en Envigado. Es, por ejemplo, como no hay apropiación, entonces aparecieron unos deportistas nuevos, que son los de los cuatriciclos. Los de los cuatriciclos van por todos los caminos ancestrales arrasando con el camino. Y tiene que haber un diálogo. En conversaciones con las personas de la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado, pues precisamente ahora el viernes pasado, hablando con Agustín, tienen una propuesta para hacerlos más visibles.
y para que la administración entre más de frente, no solamente la administración, sino con acompañamiento del ministerio, para que esos particulares entiendan que no es solamente cerrándolos, colocando una puerta o perros bravos, porque también viene que usted hace un recorrido y le echan unos perros bravos y entonces viene toda la dificultad. Eso solamente se va a poder en la medida en que el dueño del predio entienda que eso es de beneficio colectivo, pero al mismo tiempo que el Estado, municipio, Estado nacional, le tiene que hacer una compensación económica a ese particular, porque muchas veces el turista que va a esas zonas también se vuelve muy nocivo. Entonces ese es el otro elemento. Permanentemente vemos como, por ejemplo, las personas de medio ambiente, Martín, por ejemplo, que es un sensible al tema, cada que van grupos distintos a los de Martín, todo el mundo deja la basura en la parte, o sea, todo el mundo lleva plástico, botellas y los deja en la parte donde, en esa ruralidad. Ese es el otro elemento también que tiene que ser, no solamente de los grupos, o sea, cuando estamos hablando de grupos de vigías en la pandemia, es qué vamos a hacer a posteriori, o sea, qué va a seguir, porque el tema ahorita se va a abrir y va a venir una oleada desaforada por ir al campo. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo hacer para que la gente nos lleve basura? ¿Cómo hacer para que la gente vaya al vallano y eso lo trate de una manera adecuada? Muy bien. ¿Qué otras preguntas hay en el grupo que deseen hacer? John Fabio. John Fabio. ¿O quién habla? John Fabio. Sí, dígame. John Fabio, muy buena la exposición. Son muchas las cosas que aprendemos en estas charlas y definitivamente la resignificación la que le da el verdadero valor al bien patrimonial. Yo en diciembre estuve, por ejemplo, en Atillo y allá hubo una estación del tren muy importante. La gente no le da el mínimo valor a ese bien patrimonial. Mientras no haya resignificación para esos bienes, olvídese lo que vos dijiste de aquí de Itagüí, de esas chimeneas. Nosotros estuvimos por allá, fuimos a hablar con las comunidades, estuvimos tomando fotografías, pero hace 2 años también habíamos estado y vimos cómo la gente no le interesaba para nada. Pero claro, eso cuando usted se pone a discutir con los peritos, con la gente que conoce más de eso, pues ahí lleva las de perder. Entonces no, pues no es necesario. Referente al tema de educación patrimonial, como lo mencionabas, yo creo que, John Fabio, sí hay que hacer unos grupos de estudio. Nosotros debemos de aprovechar esto de la red ambiental, esto de la red que creamos de Vigías del Patrimonio de Antioquia, para hacer un trabajo de estudio de diferentes representantes, digamos así, de los municipios, en este caso del sur del Valle de la Aburrá, así como lo hacen los historiadores, que ya sacaron su libro, así como lo hacen los de la red de Aburrá Sur, de Patrimonio, también. ¿Por qué? Porque lo que estabas diciendo es real. O sea, al niño hay que contarle qué es el lugar que él habita. Hay que decirle por qué ha sido tan importante eso en la historia. Y yo se lo contaba en algún momento, la escuela Ancón de la Estrella, pues es una escuelita común y corriente, con un grupo de niños que están bregando a pasarlos para otro terreno donde van a construir la planta grandísima para que todos quepan allá en ese lugar. Y ya hay niños que dicen, no nos queremos ir. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que esa fue la estación del tren, pero no es la estación del tren cualquiera, era la estación del tren de la zona urbana del municipio de La Estrella. Allá fue era donde concurría toda la cantidad de gente que en ese tiempo había, bajaban a ese lugar a tomar el tren hacia Medellín, hacia Barranca Bermeja,
hacia Puerto de Río, ¿cierto? Pero como ya le damos la resignificación a ese lugar, entonces ya los niños están escribiendo historias, entonces ya los niños están creando juegos, entonces ya los niños hacen relatos que los vuelven obras de teatro, para decirle a la profesora que no conoce el tema, para decirle a una amiga que acaba de llegar a trabajar en la escuela y no conoce nada, a decirle que ese lugar ha sido muy importante en la historia de la estrella, y no hace 30 años, 1911. Entonces, cuando ese lugar tiene mucho más de 100 años, donde se sucedieron tantas cosas, esa resignificación es la que hace que los niños, los jóvenes, le estén dando esa importancia. Entonces, para John Fabio, que la invitación sería que así como hacemos estos talleres, este trabajo, los domingos, como ya nos hemos apropiado poco a poco y hay un espacio ganado, también podría ser la creación de unos grupos, no tiene que ser de estudio, de un grupo de encontrarnos y de hablar de esos temas, porque creo, John Fabio y compañeros, que aquí hay que trabajar algo que llama formador de formadores. Si nosotros estamos esperando a que no nos dé una enfermedad, a que estemos muy bien por mucho tiempo, para seguir contando la historia o trabajando con niños jóvenes en muchos lugares, pues creo que estamos mal, porque en cualquier momento nos va a tocar. Esto tenemos que entregar, este legado hay que entregarlo, y ese entregarlo es a los profesores nuevos que llegan, a los líderes nuevos que llegan. Y en mi caso, en la estrella, que llevamos 8 años, ya los jóvenes están en la universidad y esos jóvenes ya están tomando las banderas. Entonces la propuesta mía es esa. Creo que debemos de trabajar formador de formadores, creo que debemos unirnos, en este caso en el sur del Valle de la Aburrá, para hacer grupo de encuentro, de estudio y seguir adelante. Gracias, don Fabio. John Jairo, muchas gracias. Cuando yo hablo del grupo de estudio, por ejemplo, tuvimos un grupo de estudio sobre Fernando González, que lo hemos trabajado durante 2 años. Leímos toda la obra de Fernando González. Toda la obra de Fernando González en orden cronológico. Pero cuando hablo de grupo de estudio, no es que la obligación sea que usted leyó el libro, no. Una persona puede que diga, a mí no me gusta leer, pero me gusta aprender sobre Fernando González. A los que nos gusta leer, pues lo leemos y hacemos un debate en torno a la vida y obra de Fernando González. Es un grupo de estudio, no es la obligación, o sea, no es nada académico ni esquemático. No, es simplemente conversar, un conversatorio de estudio, de aprender, de conocer, por ejemplo, la obra de Manuel Uribe Ángel. O sea, ¿por qué es importante Manuel Uribe Ángel? ¿Dónde está la significación? ¿Por qué un médico le da por ser geógrafo e historiador? ¿Y por qué se convierte en el mecenas de los artistas de su época? ¿Por qué tenemos una obra de investigación que hace un historiador de 700 páginas y no ha sido posible su publicación? O sea, donde si publicamos el libro de Pablo Escobar, ventas multimillonarias, pero de Manuel Uribe Ángel no hemos podido conseguir la financiación y ya el libro está hecho. Eso es lo que toca hacerlo. O sea, ¿por qué son importantes José Manuel, José Félix de Restrepo? Y no solamente eso, sino lo que le decimos muchas veces a los chicos en las instituciones educativas. Oiga, ¿su abuelito dónde trabajó? Ah, que trabajaba en Rosellón. Bueno, entonces la tarea es preguntarle a su abuelito qué era lo que hacían allá, porque era importante ese dinero para qué lo utilizó su abuelo, quiénes estudiaron, porque cuando se habla, por ejemplo, de ese tema recurrente del narcotráfico, pues resulta que es que en Envigado no todo el mundo estaba delinquiendo. Aquí habían familias donde había un señor trabajando en Rosellón, en Sedeco, en Peldar, en Sofasa, criando a sus hijos. Y eso es el patrimonio cultural, ese es el patrimonio, no solamente el edificio. Gustavo, ¿me puede dar la palabra un momento? Claro que sí, Rosalba, dale. Bueno, muy buenos días para todos. Quiero felicitar a John Fabio por esa exposición, sobre todo la vehemencia con que la hizo. O sea, es cuando se siente que la gente vive el patrimonio. Y de verdad que eso me alcanzó a emocionar mucho, de verdad.
Es absolutamente cierto todo lo que dijo. Quiero hablar es porque lo quiero felicitar y quiero reconocer y que todos debemos de empoderarnos, no esperar a ser el coordinador de vigías del municipio para tener ese empoderamiento. Tenemos que empoderarnos desde todo lado y por eso también escribía yo acá que había que, desde todas los aspectos, desde la parte religiosa, matemática, geográfica, todo tiene una historia, tiene una razón de ser y todo eso se llama patrimonio. Entonces no es ir por el mundo mirando cómo vuelan de lindo las mariposas sin saber cómo es que una mariposa llega a ser esa belleza que es. Debemos de ser siempre reflexivos, de cuestionarnos, y ese trabajo tenemos que hacerlo con los niños. Yo sé que John Fabio hace muchos años viene trabajando, al igual que John Jairo, que lleva mucho tiempo más trabajando con los niños. Yo estuve acompañando a John Jairo en algunos talleres ahí en Envigado, y es con los niños con los que tenemos que hacer esta labor de apropiación para poder tener el día de mañana ciudadanos con conciencia y ciudadanos con ese conocimiento y el respeto hacia el patrimonio. De otra manera es muy difícil y por eso tenemos que hacer una lucha muy grande porque la educación implemente el tema de patrimonio dentro de su pensum, dentro de sus actividades, que lo transversalice. Se puede transversalizar sin necesidad de que paguen ni más profesores ni que saquen más plata. Es que los profesores hagan conciencia y conozcan lo que es el patrimonio y desde cada una de sus áreas transversalice el patrimonio con estos conocimientos que ellos dictan de cada cátedra. Y la definición de patrimonio es muy clara cuando nos dice que es la herencia que dejaron nuestros antepasados, pero no siempre es lo que dejaron nuestros antepasados, porque en algunas charlas yo les decía, el metro todavía es muy nuevo y es ya un ícono y es un patrimonio de Antioquia. Y con eso se siente representado, nos sentimos representados en Antioquia y ese es el orgullo, uno de los grandes orgullos del antioqueño. Pero digamos, una de las tantas definiciones dice eso y además dice que es con lo que vivimos y disfrutamos el presente y con el que tenemos la gran responsabilidad, que ahí es donde está el meollo del asunto, donde tenemos la gran responsabilidad de cuidarlo y preservarlo y transmitirlo para el disfrute de las nuevas generaciones. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Todos los que estamos de alguna manera ya metidos en este tema, lo que hace Gustavo desde la parte del medio ambiente, lo que hacen los guías de turismo, a todo esto el componente patrimonio debe estar vivo y latente para poder empoderar. De verdad que felicitaciones, qué charla tan buena. Gracias, Gustavo. Bueno. Gracias, Rosalba, por tu intervención. Hay otra pregunta y opinión con respecto a algo muy especial que hoy sorprende, que es el tema de los arrieros. O sea, en Envigado todavía, a pesar de todo lo que ha pasado con el tema del desarrollo, de la conurbación y de arrasar con todo, todavía tenemos los últimos arrieros. Esa condición obedece, como dice Rosalba, a distintos, pues, ¿qué es patrimonio? Pues resulta que hay una familia que todavía es arriera, pero lo mismo que sucede con esa familia que es arriera, sucede, por ejemplo, con las personas que viven del cultivo de las flores. Resulta que ya muchos de los jóvenes que vienen en las zonas de Envigado y en Medellín donde se cultivan y en el oriente antioqueño ya no quieren cultivar flores, ya están pensando. ¿Por qué? Porque el desarrollo atrae en las ciudades. Eso es un espejismo. Entonces un muchacho dice, ¿yo qué me voy a quedar acá sabiendo que no gano suficiente? Y tiene un espejismo de que el consumismo invita que usted sea exitoso en la medida en que se compre un carro, que usted sea exitoso en la medida en que tenga un celular de alta gama, que usted sea exitoso en la medida, así como decimos, todavía lo decimos, burlándonos, pobre montañero. Es como si eso fuese una desgracia, si eso fuese una vergüenza. O sea, nosotros todavía en el lenguaje implementamos eso, entonces hacemos que las personas pues consideren que la opción no es ser arriero, no es ser cultivador de flores, no ser un campesino que esté trabajando en la parcela, porque, por ejemplo, los aspectos tecnológicos y los ingresos no los hacemos para que una persona se amañe en el campo. Entonces, el tema de la arriería,
pues es un tema que me parece que va a quedar de museo, porque yo no creo que los nietos del señor, no recuerdo el nombre, de los nietos del señor que hoy es arriero y sus Don hijos, Mario. exacto, ya, a futuro quieran ser arrieros, porque el estímulo económico, las condiciones de salud, de seguridad, de bienestar, no son las más apropiadas. Entonces eso hace la modificación. Entonces yo creo que la tarea es supremamente compleja en el sentido de que, como dice John Jairo, o sea, lo que tenemos que hacer es masificar esto a través de, no de informar, no, como les decía, la información que aparece en la internet muchas veces no es verdad. Los invito, por ejemplo, para que vean dos videos que están en Netflix con el tema de la virtualidad. Uno, nada es privado. Y el otro, el dilema de las redes sociales. O sea, nosotros estamos sometidos, cuando hablaba ahorita de los enemigos del patrimonio, un enemigo está en el desarrollo, en arrasar con todo, en el consumismo, en la industrialización que hubo y ahora en un turismo depredador. O sea, ¿qué vamos a hacer con ese turismo? Hay dos formas de depredación del turismo. Una, los que invitan solamente a ver a Pablo Escobar. Eso es un turismo depredador. El narcoturismo es uno. Y otro, ese turismo que lleva inclusive al ciudadano, habitante del Valle de Aburrá, a una finca en cualquiera de las zonas cercanas o del oriente de Antioquia, pero que no lo contextualiza, que no habla de toda la importancia y no hacemos la preparación suficiente para que ese turista cuando llegue allá no haga daño. Por ejemplo, que ese turista entienda que no necesariamente lo más importante es que tenga conectividad. Hay gente que quiere ir al Bayano, pero que la señal le funcione para estar conectado todo el día mandando mensajes. No, o sea, otras condiciones, otras formas de ver el mundo. Cuando hablaba ahorita de que nos tenemos que replantear qué hacemos, es eso. O sea, con ese turismo, venga, dese la oportunidad de un día estar desconectado. Dese esa oportunidad. No necesariamente tenemos que tener conectividad en esos lugares para que la experiencia sea muy agradable. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta y si no, en otra ocasión nos encontramos. Don Javier tiene el teléfono desactivado. El micrófono. Buenos días. Buenos días, Clarisa. Bueno, felicitaciones a John Fabio, me pareció muy buena la charla y yo estoy totalmente de acuerdo con él, pero ¿cómo hacemos nosotros para que el de turismo comunitario, los campesinos también se articulen con eso, que no sea que piensen ellos nada más en que viene el turista y va a consumir, digamos, en una tiendita, pero la idea es que ese campesino también se empodere, que sepa la historia? ¿Cómo hacer para que la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Educación, o sea, las que competan, cultura, pues se articulen de tal forma de que todos pongan su poquito y armen un producto turístico suficientemente bueno para que la gente los aproveche? Y en cuanto a lo que decía ahorita, me parece también muy rico hacer los recorridos virtuales. Yo estaba viendo ahora por la pandemia, muchos museos del mundo han hecho recorridos virtuales y la palabra gratuitos le queda al pie de la letra. ¿Por qué? Si los hacemos gratuitos, la gente lo que va a hacer es que los va a ver ahora en pandemia, los va a mirar, pero siempre deben poner el referente de que deben ir de la mano de una persona responsable, llámese historiador, guía de turismo, agencia operadora, lo que tú quieras, pero que sea gente responsable, porque como decía un compañero en estos días en la mesa de turismo, estamos cansados de que mucha gente se las dé que sabe todo. Entonces escuchamos en este caso a John Fabio. Y después, esta persona que escuchó John Fabio el día de hoy se va por allá y lleva a la gente, replica lo que él dijo, ¿cierto? Y muchas cosas que la gente le pregunta, no las sabe y se inventa el cuento. Entonces, la idea es que no se inventen los cuentos las personas, que respeten la historia, que lean, que se documenten,
o que nos, digamos en tercera persona, que nos documentemos. Todos estamos en proceso de aprendizaje. Yo soy guía de turismo profesional bilingüe y admiro a John Fabia, yo admiro a Carlos Gaviria y a todos los que están haciendo ese trabajo tan grande de trabajar. Yo soy vigía de patrimonio de Medellín, pues increíble, que nadie es profeta en su tierra. Yo soy vigía de patrimonio natural de Medellín, pero sin embargo, aquí en Envigado también hago mis pinitos, pero la idea es, no importa de dónde seas, qué haces tú para que ese patrimonio esté vivo. Y la otra cosa de las escuelas me parece increíble, que nosotros todas las escuelas en Envigado les tenemos el nombre de las personas que corresponden y que tenemos en la memoria. Jomar, José Manuel Restrepo, Múa, Manuel Uribe Ángel. Y mire que eso es una recordación. Empecemos por el colegio, la escuela, desde allá, que les enseñen. En el PI está contemplado la cátedra de mi municipio, y la cátedra de mi municipio no es otra cosa que el patrimonio. Yo admiro el trabajo que están haciendo este señor, un equipo, más bien un equipo, porque no recuerdo todos los nombres, con John Fabio, que van a las escuelas, traen los niños a la casa de Fernando González, a la Casa de la Cultura, los ponen a mirar y les dicen, ¿ustedes qué se imaginan que era esto antes? ¿Y cómo lo ven? Y ese cuento hace que los niños se empeliculen, que desarrollen su imaginación, porque a raíz de que todo el mundo está metido con las redes sociales, con los computadores, con todo esto, se les perdió la imaginación y no se imaginan qué es lo que tenían antes. Le agradezco de verdad, porque de verdad que lo que necesitamos ahora, si hago una cuñita, desde el CTP, yo pertenezco al CTP, desde el CTP estamos haciendo en este momento una reunión para que lo de Peldar, que va a ser un plan parcial, pues contemple lo que la comunidad quiere, porque si la comunidad no se manifiesta, si la comunidad no va a esas instancias, si no participa, eso es letra muerta. Entonces ahí sí, todos por favor desde su espacio vinculen a la mesa de cultura, al CTP, a cualquiera de esas instancias que tengan, digamos, incidencia política para eso. Y como en cualquier momento nos van a llamar a todos, pero nos llaman siempre al final a contarnos el cuento, a contarnos la conclusión, metámonos desde ahora, como dice John Fabio, desde ahora a participar y a opinar de cómo soñamos el espacio, qué debemos conservar. Porque cuando él dijo de Rosellón de las chimeneas, efectivamente una de las chimeneas está viva y está privatizada en una urbanización, pero al menos la dejaron, por Dios. Para mí ya eso es un logro, pero en Peldar todavía hay mucha tela por cortar, hay mucha tela por cortar porque todavía no se ha hecho, digamos, todo el trabajo, aunque se tiene el borrador del plan parcial, o sea, los constructores ven eso, yo creo que se les hace agua a la boca viendo ese espacio tan grande para ellos trabajarlo, pero según nos habían dicho a nosotros los ingenieros, iban a hacer una cosa parecida a lo que están haciendo en las Torres de Bomboná, que era manzanas que conectaban la gente. El primer piso era servicios, después oficinas y después industria, pero la idea de ellos es que se pase fácil de la autopista a la avenida, ¿cierto? Que puedan caminar, que sea peatonal, que no, pues que todos podamos disfrutar de eso, pero ¿qué va a quedar de ese espacio, de esas chimeneas, de ese referente? Esa es la pregunta. Entonces, les agradezco mucho porque de verdad que con ustedes yo cada 8 días aprendo más. Y me quito el sombrero con John Fabio, lo que necesite a la orden, nosotros le podemos colaborar con lo que sea, estamos en la mesa de turismo a la orden, estamos en muchos espacios que de pronto podemos ayudar y hacer proyectos. Aprovechen ahorita que tiene cultura, tiene proyectos y sacar proyectos que nos sirvan para que el referente cultural no se nos pierda. La Bota al Día es otro caso que podemos recuperar y que todavía está ahí, pulpito, para que la gente lo cuide. Así sea el pedacito del balconcito que nos quedó. Bueno, gracias. Y Muchas a, gracias, Clarisa. a Gustavo también gracias porque insiste mucho en que nosotros estemos acá y que seamos aportantes. Gracias a todos. Yo, Fabio, Muchas gracias. Gustavo, ya Sí, tengo audio. No, sí, Javier. don Javier, ya lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, un saludo para todos, muy especial. John Fabio, muy buena presentación, te felicito. Está muy bien la cuestión. Y, John Fabio, yo quiero como comentarte algo. Desde el año 2012 yo tengo documentos de que yo he presentado al Consejo y he pedido a la Administración que afectaran los patrimonios culturales que nosotros tenemos. Ya han desaparecido. Yo en el 2012 encontré que pedía afectar
¿cómo se llama? El Arca de Noé, ¿te acuerdas? Eso era un museo de por sí, ya desapareció. El bar Las Nubes, y pedí afectar ante todo la bota del día de don Isaac, de don Abraham Lotero. Nunca, pues no sé qué pasa, porque nunca me dieron respuesta, y en todos los consejos que he hecho, pues siempre presento y pido y solicito de que se afecten estos predios. Ahora que, si Dios quiere, que tengo consejo ahora en octubre, estás invitado, los que puedan ir también allá a ese consejo, porque va a ser muy importante. Y, John Fabio, yo quería pedirte un favor. ¿Cómo es esto de que si tenemos declarada la estación o ese local que hay al lado de los puentes como patrimonio cultural del ámbito nacional, nosotros no tenemos ahí nada, ni museo, no hay, yo no veo nada? Usted va y es un vendedero de empanadas, y en la noche una venta de licor. Creo que, no sé, la gente cómo verá esto, si es un patrimonio declarado, ¿por qué razón ocurre esto? No, usted está más enterado, quisiera que me explicara un poco sobre eso. Y, hombre, nuevamente llegar a afectar los patrimonios culturales que tenemos, lo que hablabas ahora, las chimeneas de Rosellón. Casi nadie las conoce, nadie va por allá. Eras de peldar porque son muy visibles, eso está bien, pero te pediría el favor de que investigaras o vieras qué es lo que pasa con la estación ya declarada. Don Javier, muchas gracias. Vea, don Javier, lo que pasa es esto. Es muy importante jurídicamente la declaratoria, eso es muy importante. Pero no basta con la declaratoria, porque resulta que todas las estaciones del país del ferrocarril fueron declaradas, como se diría, al bulto. Y específicamente la de Envigado, esa no es la estación. Pues esa era la casa de máquinas de la estación. Y tiene otro elemento más delicado. Es que se hizo la declaratoria, pero el Estado no las compró. Entonces eso es de un particular. Y si el particular no le puede hacer modificación porque tiene declaratoria, no le puede hacer ninguna intervención, entonces solamente se ponen a sacarle un usufructo. Entonces lo tiene arrendado y ponen una venta de empanadas y una venta de licor. Pero ya después viene el otro tema. Usted le dice al municipio de Envigado, cómprelo, y el municipio le dice, yo no tengo dinero, porque yo porque inmediatamente el particular va a empezar a decir, como tiene declaratoria, entonces págueme más. Entonces es una lucha muy compleja. Mire, la compra de Casablanca terminó en 13.000 millones de pesos y todavía está cerrada. Pues por eso la declaratoria es muy importante, pero no basta con la declaratoria. Por eso la invitación es a la apropiación por parte de la comunidad. Lo que tenemos que hacer es llevar los niños, los jóvenes, para que ellos se vuelvan los voceros y los defensores. Es que nos quedamos nosotros los adultos conversando, pero los chicos no están metidos ahí. Lo que necesitamos es talleres en los colegios, es meter en redes sociales para que eso se vuelva sensible, porque nosotros ya no vamos a desocupar el planeta y los muchachos que están no tienen conocimiento. O sea, es que hoy un chico no sabe que el tren existía y no tiene la importancia de cómo el tren llegaba a Envigado y traía desde las zonas algodoneras todas esas pacas de algodón y las subían en camiones a Rosellón y las llevaban a Sedeco. Y eso es lo que construyó el tejido social, un joven de hoy. Fíjense que es que lo más especial, todos los bachilleres hasta el año pasado, de los últimos 16, 14 años, después del gobierno de Belisario Betancur, no tuvieron acceso a temas de historia. Entonces, por eso es que estamos tan mal. Entonces, lo que necesitamos es hacer grupos de estudio, como dice John Jairo, y volver unas bolas de nieve para que esto se replique. Porque, repito, somos 100 del grupo que yo coordino, 100 de un municipio de 280,000 habitantes. Preguntemos cuántos vigías hay en Medellín. Yo estoy seguro que no hay 1.000, que no hay 1.000.
Entonces somos invisibles. Lo que necesitamos es aumentar esos grupos. Necesitamos, por ejemplo, que Ana Clarissa tenga ella un grupo, que Gustavo tenga un grupo y que esos grupos el Estado ayude a patrocinarlos, porque no pueden quedar limitados solamente en el voluntariado, porque usted cómo pone a trabajar a una persona solamente ad honorem, porque le gusta, no, eso necesita recursos, porque usted tiene que hacer, no solamente pagarle a ese coordinador, sino que usted necesita refrigerios, necesita apoyos tecnológicos, necesita construir los memes, o sea, todo eso vale dinero, y nos quedamos solamente en el voluntariado. Entonces, por eso, yo creo que ya es medianamente suficiente lo que hemos hablado hoy, y nos quedaríamos acá repitiendo. La invitación es: unámonos, o sea, fortalezcamos la red y creemos grupos de vigías y hagamos trabajos con niños y con jóvenes. Si nos quedamos solamente los adultos, nos vamos a morir y nos vamos a ir enamorados del patrimonio, pero los jóvenes sin darse cuenta qué fue lo que pasó. John Fabio, algo ya para, pues, porque ya nos vamos despidiendo, es lo referente al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Por eso es que nosotros no aparecemos en sus cuentas. Por eso es que, por mucho que hablemos con ellos, salen los titulares, donde sea, en cualquier momento, en Facebook, en cualquier lugar, se habla de patrimonio, del trabajo sobre patrimonio, de lo que se realiza con los talleres sobre patrimonio, pero no hablan del programa de vigías. Y nosotros tenemos que ser los que tenemos que tomar la bandera y a ver qué es lo que vamos a hacer, porque lo que dice John Fabio es así. ¿Cuántas personas votaron para la elección nacional del representante? 60 y pico de grupos. ¿Cuántas personas de Antioquia votaron para elegir un representante por Antioquia, sea Luis Guillermo o sea Juan Pablo? ¿Cuánta gente realmente sí fue e hizo la tarea de ingresar al correo electrónico y votar por el nuestro, por el que estamos luchando hace ya 2 meses y medio? Todo el mundo sabíamos que era Juan Pablo Higuera y listo. Ya cuando apareció Luis Guillermo, si hubiese aparecido antes, seguro que también habíamos hablado con él. Pero que llegue y nos diga, este es el grupo de gente que votó para un representante. Entonces, claro, el departamento de Antioquia no nos para bolas. Entonces, en este momento, el programa de vigías no existe para ellos. ¿Cuándo vamos a existir? Cuando nos reunamos y digamos, vea, es que estos somos nosotros. Y eso que dijo John Fabio, lo hablamos en Paipa, Boyacá, con Nuri y con nuestro compañero Javier. En Bogotá también lo hablamos. ¿Y qué fue lo que dijimos? Tenemos que empezar lo que está haciendo John Fabio, bola de nieve. Hay que llamar, venga, ¿por qué es que Barbosa no tiene organizado bien el grupo? A ver, Girardota, ¿qué es lo que sucede con el grupo? Venga, fortalezcamos. Está diciendo John Fabio, formemos pequeños grupos. Entonces hagamos, en la estrella tenemos 220. No, ¿para qué 220? No hay necesidad de 220 vigías. Hay necesidad de un grupo de 5 personas que realmente trabajemos por ese fortalecimiento y por ese trabajo sobre la salvaguarda del patrimonio y por contarle a los otros qué es lo que hemos venido haciendo y cuáles son las experiencias significativas que tenemos alrededor de esto. En este momento tenemos 10 departamentos de Colombia que están listos para unirse a un trabajo que hacemos. No como lo dicen a nivel nacional, rosca. Esto no es rosca. Esto es un grupo de amigos que queremos, como dice John Fabio, que no se muera este proyecto y que sigamos para adelante. Pero eso del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia debemos de tenerlo en cuenta porque no aparecemos en sus titulares. Muchas gracias, John Jero, por tu intervención. El compañero Juan Pablo Díaz se encuentra con nosotros. Claro que sí. Claro, Juan Pablo, queremos darte un espacio para que nos hables de tu elección y de los programas que deseas desarrollar y que deseas proponer en el Ministerio de Cultura. Y felicitarlo. Y felicitarlo obviamente por la elección. Aplausos para John Jero, para Juan Pablo. Aquí les doy el aplauso, pues. Sí. Ni siquiera 14 aplausos. My President.
Bueno, un saludo muy especial a todos. Una calurosa tarde ya. Yo sé que todos con ganas de irnos a almorzar. Ya nos vamos a ir. Yo no me voy a extender realmente. Saludar y felicitar a John Fabio por la exposición. Vuelve y, como decimos los paisas, vuelve y pone el dedo en la llaga sobre temas muy sensibles que necesitamos empezar a trabajar. Pero así es. Los que estamos en el programa de vigiladas hace tiempo ya siempre insistimos en lo mismo, pues porque ya padecimos todas esas penurias que nos ha tocado en la lucha con el patrimonio, ya sabemos pues, qué es lo que realmente se requiere hacer. Yo creo que la felicitación no es para mí, es para todos, es un trabajo en equipo. A los que están conectados todavía y que son, por ejemplo, de la red de patrimonio ambiental, esto también es un trabajo voluntario. La elección mía como representante ante el Consejo Nacional de Patrimonio sigue siendo un trabajo voluntario. No es un tema pues de mediación económica, nada de estilo. Sigue siendo esa labor de defender el patrimonio y pues bueno, en eso lo vamos a hacer. Yo creo yo creo, Gustavo, que en otro momento más bien explicamos las propuestas, que es un tema complejo y largo, pero valga la pena decir que una de las fuertes y de las importantes la mencionó Bluetooth mode. con el ministerio y AUX mode. ya lo hemos venido conversando con el ministerio. Vamos a proponer un incentivo para los coordinadores de vigías con el ánimo de que esto ayude a mantener la persona que lidera el proceso. El ministerio ya lo ha visto con buenos ojos, o sea que no es una propuesta que llega desde cero, es una propuesta que ya tiene oídos en el ministerio. Otro muy importante, el de la caracterización de los grupos, es que tampoco sabemos quiénes son ni dónde están, pero no una caracterización como las de siempre a punta de inventarios y de llena encuestas. O sea, sí hay que hacer el inventario, sí hay que llenar la encuesta, pero tiene que ser algo muy mediado por la virtualidad y por la tecnología, algo que se pueda estar renovando desde el celular cada 8, cada 15 días, que si usted como coordinador tiene nuevos integrantes o algún integrante sale, usted puede actualizar esa información y que estemos en tiempo real conectados de quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo. Y bueno, así por el estilo hay muchas cosas, hay unos temas normativos también que ya tenemos formulados y queremos proponer, unos cambios en la norma en distintos aspectos de patrimonio, todos obviamente en pro de aumentar la conservación, la divulgación y la protección del patrimonio. Y pues bueno, para eso estoy. Muchas gracias por escucharme ahí un ratico ya antes de irnos y gracias a ustedes antes por haber ayudado a que esto se logre. Recuerden que es la primera vez que la sociedad civil está representada en el Consejo Nacional de Patrimonio, o sea, somos los que vamos a ser precursores y vamos a iniciar ese camino, que es un camino largo, que vendrán muchos nuevos consejeros. El cargo es nada más por un año. Entonces, este que es el primer año en la historia de ese cargo de la sociedad civil, pues tiene que ser el año más exitoso. Tenemos que marcar una pauta bien importante ahí. Bueno, Juan Pablo, muchas felicitaciones y muchas gracias por todo el trabajo que has realizado. Vale, gracias a ustedes. Ya con esto despedimos la charla patrimonial del día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche para que hablemos con don Arnulfo Berrío, vigía de Patrimonio de San Luis, que nos va a hablar sobre el trabajo que vienen realizando en este municipio del oriente antioqueño. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien, feliz tarde. Gracias a todos. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Feliz tarde, gracias John, gracias Gustavo, muy amable. Muy buenos sus programas. Hasta Muchas luego. gracias. Chao.